Bueno, vamos a continuar con un nuevo vídeo de Cardio TV, de la Sociedad Española de Cardiología, de este nuevo programa de Reaprendiendo en Lípidos, que cuenta con la colaboración de Novartis. Para ello, hoy nos vamos a centrar en una temática pues, que yo creo que es de enorme importancia, sobre todo desde el campo multidisciplinar y del afrontamiento del seguimiento al paciente, que sería la rehabilitación cardíaca extendida y la continuidad asistencial. Para ello contamos con los doctores, bueno, por un lado tenemos a Juan Carlos Ovalla, que es del Centro de Salud La Chopera de Madrid, y tenemos también a Ángeles Álvarez, que es del Centro de Salud Goya de Madrid. Bueno, primero de todo, poner un poco en marco toda la situación de la rehabilitación cardíaca. Todos sabemos bien que la rehabilitación cardíaca tiene una relación puramente muy cercana a lo hospitalario, o eso es lo que tenemos el concepto de que tiene que hacerse en el hospital, y nosotros el enfoque que solemos darles es lo que pongo aquí en esta diapositiva, que es una serie de clínicos que ya están haciendo el tratamiento hospitalario, el seguimiento cardiológico, pues lo que hacen es, además, desarrollar un programa multidisciplinar con la colaboración de enfermería, de fisioterapia, que al final va a tener un protagonismo muy importante para llevar la prevención, la rehabilitación cardíaca a todos los pacientes que han tenido o bien un infarto, un evento coronario reciente, o bien un cuadro de insuficiencia cardíaca por el que han tenido que hospitalizarse. Pero aquí es donde viene, yo creo que la parte importante de esta temática que vamos a tratar, la relación con el centro de salud. A partir de ese momento, rehabilitación cardíaca, nosotros lo que hacemos es una fuerte vinculación, una fuerte relación con todo lo que es atención primaria, con las enfermeras de gestoras de casos, las enfermeras de atención primaria y las propias que tenemos en el centro de especialidades, y luego tenemos una serie de contactos por vía virtual, por vía telemática con los médicos de familia para seguir teniendo ese acercamiento, ya por rehabilitación cardíaca, ya también por lo que es la continuidad asistencial que vamos a tratar durante esta sesión. Y por otra parte, una cosa que ya desde la Sociedad Española de Cardiología intentamos plasmar era el Reactiva P, que era un proyecto en el que lo que queríamos hacer era hacer saber, dar a conocer en los centros de salud que, desde luego, los cardiólogos no somos contrarios a decir el paciente que sea paciente de bajo riesgo, entendiendo como bajo riesgo aquel que tiene bajo riesgo de complicaciones después de un evento coronario, debe ser seguido por el médico de familia, debe ser el liderazgo por parte del médico de familia, y esto es una rehabilitación cardíaca que nosotros creemos posible y que la verdad es que cuesta desarrollar. También en la época que hemos vivido es así. Juan Carlos, desde tu perspectiva, ¿tú crees que esto es posible? Trasladar al centro de salud la posibilidad de que sea el médico de familia el que coja ese protagonismo de liderazgo y, por supuesto, con una continuidad, con una colaboración con los cardiólogos para el seguimiento. Totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Yo creo que no solo es posible, sino que es recomendable. Uno de los problemas de la rehabilitación cardíaca es que no es accesible a toda la población susceptible de rehabilitación cardíaca. Yo creo que una manera de hacer accesible y de mejorar la continuidad asistencial, que es un ejemplo claro, el de la rehabilitación cardíaca, es llevar la rehabilitación cardíaca a los centros de atención primaria. Si hay un ejemplo de continuidad asistencial y de proceso centrado en el paciente, yo creo que ese precisamente es la rehabilitación cardíaca. Los cardiólogos lo tenéis claro desde hace muchísimos años, pero está llegando muy bien a esa población de alto riesgo, y creo que estamos dejando una población de bajo riesgo que se beneficia de una intervención en otros niveles asistenciales en los cuales estamos acostumbrados a hacer actividades comunitarias. No deja de ser una actividad comunitaria en el que se incluye realización de ejercicio físico, prescripción de actividades preventivas, control y modificación de los estilos de vida y factores de riesgo cardiovascular. Como decías, yo creo que es un ejemplo de actividad multidisciplinar, integral, continuidad y accesibilidad. Y yo creo que estas cuatro características perfectamente se pueden ofertar desde atención primaria. Sí, porque a veces tenemos la sensación de que cuando hablamos de alto riesgo, el médico de familia se echa para atrás, y es como decir, bueno, como eso tiene que llevarlo el cardiólogo. A ver, alto riesgo vascular es todos los pacientes que han tenido un evento coronario. Exacto. Con lo cual eso va a ser del cardiólogo y vuestro, es decir, es un seguimiento que el paciente necesita de todos nosotros, ¿no? Esa es la realidad, en conjunto y coordinados, ¿no? Lo que hablamos realmente cuando decimos bajo riesgo es estos pacientes que ya tienen un bajo riesgo de arritmias, tienen una fracción de eyección conservada, es decir, el daño que se ha tenido estructural es bajo, tienen una capacidad funcional adecuada, una persona que hace su vida normal y que, sin embargo, pues lo único que ha tenido es un acontecimiento adverso que evidentemente hay que prevenir, pero que quizá allí el que mejor previene o el acceso más
accesible, más cercano, es el centro de salud, no sois vosotros. Yo creo que se trata de dar una actividad lo más eficientemente posible a este paciente, que es el foco, el objetivo de la rehabilitación cardíaca, poner al paciente en el centro del sistema, en aquel lugar donde se puede ser más accesible o más eficiente la promoción y prevención de la salud. Y en este aspecto, los pacientes de bajo riesgo, creo que un sitio adecuado, incluso aceptado por el propio paciente, es el centro de atención primaria, el centro de salud. Porque tenéis, como pones en esta diapositiva, pues la posibilidad de no solamente centrarlo en el centro de salud, sino que hay otras alternativas que ofrecer al paciente en esa fase 3 de rehabilitación. Efectivamente, ¿no? habrá compañeros míos que digan, bueno, este igual tiene un gimnasio en el centro de salud. Pues no, gran parte de los centros de salud y de compañeros de atención primaria como yo no disponemos de un lugar específico, ¿no? Pero sí disponemos de la posibilidad de recurrir a polideportivos municipales y de recurrir a otros profesionales, porque yo creo que es un ejemplo de intervención multidisciplinar. Y de hecho aquí en la mesa hay una enfermera de atención primaria, un cardiólogo y un médico de atención primaria. Faltaría un fisioterapeuta para tener el equipo completo que podría montar la rehabilitación cardíaca a nivel extrahospitalario, a nivel de atención primaria, ¿no? En este sentido, digamos que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro papel teniendo un referente claro, que en este caso es el cardiólogo de la unidad de rehabilitación cardíaca, y yo creo que el éxito de llevar la rehabilitación cardíaca a atención primaria es favorecer esa comunicación bidireccional, ágil y fluida, que hoy en día yo creo que a través de la e-consulta y de las distintas posibilidades que el COVID nos ha traído, pues bueno, es una oportunidad de implantar precisamente procesos como el que vemos en la diapositiva, ¿no? Un proceso de rehabilitación cardíaca en el cual vemos que no solo están incluidos las enfermeras, el propio cardiólogo clínico, los servicios de rehabilitación cardíaca, los rehabilitadores, el fisioterapeuta, sino, y lo que es importante, no solo el paciente, sino los familiares, ¿no? El médico de atención primaria y los profesionales de atención primaria sí tenemos una relación estrecha, fluida y eficaz, no solo con el paciente, sino con sus cuidadores. Hay gran parte de estos pacientes que por su situación funcional creo que renuncian a una actividad con evidencia de disminución de mortalidad cardiovascular. A veces desconocimiento también, ¿no? A veces no hemos llegado o por motivos de que les queda lejos, sobre todo en zonas, a lo mejor no tanto Madrid, pero hay zonas rurales, habrá compañeros que trabajen en el ámbito rural, en el cual muchos pacientes que han tenido un evento cardiovascular no van a rehabilitación cardíaca porque el hospital de referencia está lejos, ¿no? Creo que el llevar la rehabilitación cardíaca lo más próximo posible al domicilio del paciente es un paso más de calidad y de prevención en este tipo de pacientes. Ángeles, ¿y cómo ves la oferta que se puede hacer desde los centros de salud? Hemos visto que se puede ofertar la rehabilitación cardíaca hospitalaria, que sería ideal para los cardiólogos el transmitirlo al médico de familia, ese liderazgo para que todo el equipo asistencial, enfermeras, fisioterapeutas, se coordinen con el equipo hospitalario y pueda hacerse la rehabilitación en el centro de salud cuando son pacientes de bajo riesgo, pero ¿qué se le puede ofrecer desde el campo de la prevención? ¿Qué cosas se pueden hacer en el centro de salud o qué estáis desarrollando en el centro de salud para poder llevar a cabo esto? Pues es un poco lo que hemos puesto en la diapo, ¿no? O sea, al final es el paciente el que viaja por el sistema sanitario y todos los demás tenemos que trabajar en equipo. Eso que queda muy bonito en una diapo, en la realidad es complicado. Es un poco lo que decía Juan Carlos. Madrid, Barcelona, Valencia, es fácil, estamos cerca. Pero ¿qué pasa con nuestros compañeros que están en la rural, en aldeas perdidas? Yo pienso en aldeas en Galicia, y ese paciente no puede llegar al hospital. Lo tenemos que ofertar desde nuestros centros. Y tenemos que ofertar dos cosas, porque el que tiene ese evento, acaba de tener ese evento con un riesgo muy alto, se desplaza o se queda ingresado. Pero ¿qué pasa con esa gente con el riesgo más bajo? ¿O cuando pasan a la fase 3? Porque vosotros tenéis una ventaja, y es que cuando les acaba de dar el evento, sí, vamos, lo que vosotros queráis. Son muy accesibles, o por lo menos es la forma más fácil de prevenir, ¿no? Efectivamente. El paciente está abierto a... Pero luego se relaja. Claro, no. Se relaja. Y esa relajación nos llega a nosotros. Nos llega en la fase 3 de personas con alto riesgo y nos llega en las demás fases de personas con bajo riesgo. Entonces, ¿qué podemos plantear? Yo creo que la primera cosa que tenemos que plantear, un poco también en la línea de lo que decía Juan Carlos, es las modificaciones de estilo de vida. El dejar de fumar. Vosotros recién tenido el evento, le decís que deje de fumar y deja de fumar. Nosotros tenemos que trabajárnoslo. Que no vuelva. Que no vuelva a fumar y que deje de fumar. El ejercicio físico, decía Juan Carlos, aquí tenemos centros. A lo mejor podemos
copiar cosas que han hecho, por ejemplo, en Galicia, Sí. de salir a andar, de bajar no sé cuántos kilos. Todas esas cosas nos tendremos que inventar en relación a nuestra población, cosa que hacemos muy bien los especialistas en familiaridad y comunitaria, tanto medicina como enfermería, conocemos a nuestra población y a nuestros familiares y buscamos cómplices. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo creo que esa es la forma. Y no tenemos que perder la oportunidad que yo creo que nos brinda, ya nos comentabas, justo en el momento de la alta hospitalaria parece que son pacientes muy accesibles a poder prevenir, ¿no? Pero luego... y puede disiparse, pero tampoco tenemos que perder la oportunidad de, una vez le hemos dado de alta hospitalaria, esa conexión que muchas veces falla entre cardiología y los centros de salud, esa conexión lo que nos va a hacer es optimizar el tratamiento. Exactamente. Porque en el momento de la alta hospitalaria a veces, por ejemplo, lípidos, le damos de alta y tiene un LDL que no es todavía adecuado. Como no haya una buena continuidad asistencial, es muy posible que no alcancemos los objetivos. La retroalimentación, ¿no? Porque cuando ese paciente escucha lo mismo en la consulta de cardiología, en la consulta del médico de familia y la consulta de enfermedad de familia, creamos un mensaje muy potente. Y sobre todo lo que te digo, si tenemos de aliados a los familiares, que es muy fácil tenerlos de aliados, es que vamos todos en el mismo barco. Y yo creo que, Vicente, los cardiólogos habéis hecho mucho por mejorar este mensaje y que sea unidireccional y único, ¿no? En el sentido de que la ASEC es una sociedad científica que se ha preocupado de elaborar unos indicadores en el informe al alta que incluya esos objetivos en cuanto a prevención de riesgo y control de los factores de riesgo cardiovascular, facilitando, por un lado, al paciente y sus cuidadores que sepan, y por otro lado, el profesional de atención primaria que también sepa cuál es el objetivo y que necesita optimizar el tratamiento. Es que desde este lado de la barrera nos da la impresión de que los conocimientos y la forma de afrontar lo que tenemos los cardiólogos es idéntica en vuestra parte, pero vosotros tenéis neurología, neumología, otras muchas especialidades que tienen pues ciertas diferencias y que por tanto en su informe al alta tienen ciertas diferencias. Entonces al final conocer toda esa heterogeneidad pues no es lo más adecuado, ¿no? Quizá hay que sintetizar bien y comunicar de forma pues entendible, Claro. ¿no? Y homogeneizar, yo creo que habéis logrado homogeneizar de tal forma que el informe al alta es el mismo en Madrid, en Barcelona o en Santiago de Compostela, ¿no? Es un logro yo creo que importante en favor del control del paciente, Claro, que es porque en al definitiva final el objetivo. son nuevos modelos de atención. Hemos pasado de atención presencial a una atención mixta. Importante ir a buscar de forma proactiva a esos pacientes que se pierden cuando pasan del hospital a primaria. Hay herramientas en todas las comunidades autónomas. Intentar hacer esa atención integrada y multi o incluso interdisciplinar sería lo ideal. Y luego al final en los nuevos roles de enfermería, pues al final tenemos que hacer una educación estructurada, que es lo que venimos haciendo, sea con diabetes, sea con insuficiencia cardíaca. No solamente en cardiopatía isquémica, sino también en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Porque lo que queremos es, al final, evitar esa detección, o sea, tener una detección precoz, decirle a ese paciente, oye, si engordas más de tal, llámame, avísame. Y sobre todo mejorar la calidad de vida, porque al final bajamos la mortalidad, bajamos la hospitalización, pero tenemos que mejorar la calidad de vida en las personas que tenemos alrededor, ¿no? Que es al final nuestro punto. Si os parece, de la temática que hemos ido tratando durante estos minutos, 20 segundos cada uno para definir un poco dónde ponéis el mayor impacto de esta rehabilitación continuidad asistencial, dónde veis vosotros el mayor impulso para que quede registrado en este vídeo. Yo creo que estamos convencidos los profesionales que tenemos que implicarnos en esto. Solo falta un actor en este escenario, nuestros gestores, que nos doten de unas herramientas que creo que son necesarias. Yo creo que, hombre, hay un interés, o debería haber un interés, porque estamos hablando de eficiencia en el trato, ¿no? Y satisfacción del usuario. Invito a los gestores a que compren este mensaje y es indispensable, porque si no la cosa no va bien. ¿Qué opinas? Efectivamente, nos faltaba el capitán del barco que nos ayudara en brindar tiempos para la educación. Para mí es fundamental. Tenemos que educar a nuestras personas con insuficiencia cardíaca, con rehabilitación cardíaca, y sobre todo reforzar esos mensajes. Ese mensaje entre todos es muy, muy potente, y herramientas ágiles para podernos comunicar entre los diferentes niveles asistenciales, porque hay una parte que se nos ha quedado perdida, y es las personas que están en residencias. Las personas que están en residencias muchas veces al final hablan con nosotros del centro de salud llega al hospital, del hospital al centro de salud, del centro de salud a la residencia. Tendremos que buscar la forma de que los médicos que están en las residencias también tengan acceso de una forma ágil, por ejemplo, por medio de una consulta, a una duda con vosotros. Pues probablemente yo también, para terminar y como conclusión, donde pondría mayor énfasis es
en saber coordinarnos entre todos, que no veamos que hay un profesional que se encarga de algo como más elitista. No, aquí todos tenemos lo mismo, el paciente, la elitista es el paciente al que tenemos que brindarle esas oportunidades, y yo creo que todos tenemos que participar de forma coordinada y ordenada, y cuando estemos actuando y tengamos que hacer un informe, no pensemos solamente en nosotros y en lo que queremos transmitir al paciente o en nuestros conocimientos, sino que pensemos en el que va a ver el informe, en el que va a continuar con la asistencia, porque no acaba con nosotros la asistencia, ¿no? Bueno, espero que estos minutos hayan sido pues muy útiles para conocer un poco más sobre la rehabilitación cardíaca extendida y la continuidad asistencial, y nada, continuaremos en este ciclo.